Capítulo 5. Naruto mantuvo la mirada fija en la serpiente Sannin. Su habitual expresión estoica se había desvanecido por completo, reemplazada por una mezcla de tensión y concentración mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Ni siquiera registró el momento exacto en que Orochimaru y Kabuto aparecieron frente a él. Un instante antes el pasillo estaba vacío y al siguiente ya estaban allí, como si hubieran surgido de las mismas sombras. Orochimaru pasó junto a él con la elegancia lánguida de un depredador y se dirigió hacia la puerta de la habitación. Kabuto se detuvo a su lado, ajustando sus gafas con un movimiento mecánico que reflejaba la luz de las antorchas. «Síguenos», dijo Kabuto, su voz tan calmada como siempre. «Tenemos mucho de qué hablar». Naruto observó a Kabuto por un momento, sus ojos azules escaneando cada detalle del joven de cabello plateado. Luego se puso en pie y comenzó a caminar. No pudo evitar mirar los cuerpos inertes de los 4 del sonido esparcidos por la habitación. 4 shinobis que él había matado con sus propias manos. No sentía culpa. Habían intentado matarlo, y él solo había sobrevivido. Pero tampoco sentía satisfacción, ni alivio, ni siquiera la adrenalina caliente de la batalla. Simplemente, nada. Los observó y solo vio cadáveres, y ese vacío interior lo asustó más que cualquier técnica que Orochimaru pudiera lanzarle. Orochimaru abrió la enorme puerta de la sala de estar. Esta se deslizó sin emitir el más mínimo sonido, revelando un largo pasillo que se extendía ante ellos como la garganta de una bestia de piedra. Era tan largo que la oscuridad del fondo parecía tragarlo todo. Naruto no pudo distinguir el final. Se limitó a seguirlos. Intentar escapar ahora sería una estupidez, especialmente después del combate que acababa de tener contra 5 enemigos de nivel Chunin simultáneamente. Sus músculos aún ardían por el esfuerzo y el sello en su cuello latía con un dolor sordo y amenazante. Caminaron durante lo que parecieron 20 minutos, aunque el eco de sus pasos y la monotonía del corredor hacían difícil medir el tiempo. Finalmente, Orochimaru se detuvo frente a una puerta idéntica a las demás. La abrió, revelando una gran habitación decorada con los mismos grabados serpentinos y la misma piedra grisácea que el resto del complejo. Estaba completamente vacía. Ni un mueble, ni una alfombra, ni una sola marca en las paredes aparte de los bajorrelieves. «Entremos», dijo Orochimaru, siendo el primero en cruzar el umbral con su característico caminar ondulante. Kabuto le siguió y Naruto entró el último, sus sentidos en alerta máxima. En cuanto Kabuto cerró la puerta, un sello de iluminación grabado en el techo cobró vida con un suave zumbido, bañando la estancia con una luz pálida que ahuyentó la oscuridad momentánea. «Ahora sí, Naruto-kun», comenzó Orochimaru, apoyándose con estudiada indolencia contra una pared, sus ojos dorados brillando con un interés casi clínico. «Quiero preguntarte algo. ¿Qué puedes deducir de todo lo que ha pasado hoy?» Naruto se tomó su tiempo, obligando a su mente a procesar la información de forma metódica. No podía permitirse un error. Cada palabra que dijera debía ser medida. «Puedo deducir bastante», respondió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Empezando por el callejón. Desde entonces hasta ahora, has estado hablando de mí como si me conocieras desde hace años. Sabías lo de mi Sharingan y lo de mi Kamui. Eso significa que me has estado observando durante mucho tiempo sin que yo lo notara. Luego está la pelea en esa habitación. Los sellos que me impedían usar el Kamui y el poder del Kibi no fueron casualidad. Me estabas obligando a depender del sello maldito para sobrevivir. Creo que querías ver cuánto tiempo podía durar contra esos 4 tipos sin usarlo, o quizá esperabas a que me mataran para poder enviar mis restos a Yondaime». Orochimaru esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mera curva de satisfacción en sus delgados labios. «Finalmente, esto no es Konoha», continuó Naruto, ganando confianza. «Dudo que siquiera estemos en Ni no Kuni. Los ninjas que me atacaron no usaban las técnicas de la hoja, y este lugar es diferente. Eres demasiado inteligente para tu edad, ¿alguna vez te lo han dicho?», comentó Kabuto, ajustando sus gafas con un dedo mientras una sonrisa condescendiente se dibujaba en su rostro. «Sin embargo, hay 3 cosas que no entiendo», dijo Naruto, girándose por completo para encarar al pálido Sannin. «¿Dónde estamos? ¿Por qué me trajiste aquí y por qué me pusiste este maldito sello?». «Bien, bien, verás, Naruto-kun», la voz de Orochimaru era un susurro sedoso que parecía llenar la habitación. «Tienes razón en que te hemos estado observando durante bastante tiempo. Desde que tenías 5 años, para ser exactos. Así que sabemos mucho de ti. Incluyendo tu peculiar relación con el Kibi, o como tú lo llamas, Kurama.
¿Cómo lo conociste o cómo lograste una relación tan amistosa con él? Es algo que, honestamente, no me importa. Eso es asunto tuyo. Naruto sintió un escalofrío. ¿Sabían lo de Kurama? Eso era más peligroso de lo que había imaginado. Estamos en una aldea shinobi llamada Otogakure, en el país de Otonokuni, continuó Orochimaru, separándose de la pared y dando un par de pasos lentos hacia el centro de la habitación. Una aldea que, como ya has deducido, yo mismo fundé con el propósito de destruir Konoha. La declaración, dicha con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo, heló la sangre de Naruto. En cuanto a por qué te trajimos aquí y por qué te regalé ese sello maldito, Orochimaru hizo una pausa dramática, es simple. Has tenido la suerte de ser elegido. ¿Elegido? Naruto arqueó una ceja, sin poder evitar que un dejo de incredulidad se colara en su voz. Sí, Orochimaru asintió, sus ojos nunca apartándose de los de Naruto. Podría haber elegido a cualquiera en Konoha, si eso te preguntas. Pero me decidí por ti por una razón muy sencilla. Eres el primogénito de Minato. O más bien, el hijo olvidado de Minato después de sus 3 años. El golpe fue directo. Naruto sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, pero se obligó a mantener su expresión neutral. Orochimaru lo sabía todo. Sé que hace poco querías unirte al Anbu, y también sé la razón. Y tienes razón. Eres fuerte. Más fuerte de lo que nadie en esa aldea te concede. Pero te falta experiencia. Orochimaru comenzó a rodearlo lentamente, como una serpiente estudiando a su presa antes del ataque. Y un shinobi sin experiencia en el campo de batalla, que no sabe cómo usar sus habilidades bajo presión, se convierte en un objetivo fácil para aquellos más experimentados. Incluso si son más débiles que él. Por eso te ofrezco amablemente quedarte aquí y ser entrenado por mí mismo. En persona. Te daré más detalles con el tiempo. Naruto permaneció en silencio. Su mente era un torbellino, procesando cada palabra, cada implicación, tratando de encontrar una trampa, un error en el razonamiento de Orochimaru. Joder, siento tener que decirte esto, pero vas a tener que aceptar. La voz de Kurama resonó en su conciencia, grave y seria. ¿Y por qué? Preguntó Naruto mentalmente. Piénsalo. Si te niegas, este tipo podría matarte antes de que puedas activar siquiera el Sharingan. Lo más probable es que ese sello maldito pueda matarte si Orochimaru aprieta un poco. Y apenas puedes liberar el manto de chakra sin llegar a mi poder, lo que no sería suficiente para lidiar con alguien que puede derrotar a ninjas de nivel Kage él solo. Además, no sabes dónde estás. No conoces Otonokuni en absoluto. Yo tampoco. No podría seguir nuestro rastro para volver a Inokuni. Así que tengo las manos atadas, pensó Naruto, el sabor amargo de la derrota llenándole la boca. Si intentara negarme o hacer algo contra Orochimaru, terminaría muerto. O quizá peor. El rubio exhaló un suspiro que pareció vaciarle los pulmones. Su mente ya no buscaba una salida, sino una forma de sobrevivir. Después de un minuto que se le antojó una eternidad, asintió lentamente. Acepto. 15 minutos después. Konoha. Kuchiyose no Jutsu. Minato golpeó la palma de su mano abierta contra el suelo, los sellos de su invocación se extendieron como raíces negras sobre la tierra. Una enorme explosión de humo envolvió la zona, pero antes de que la serpiente invocada pudiera siquiera reaccionar, una silueta colosal cayó del cielo como un meteorito anfibio. El enorme sapo aplastó a la serpiente contra el suelo, haciendo que la criatura desapareciera en otra bocanada de humo con un último y desesperado silbido. El Yondaime Hokage suspiró, pasándose una mano cansada por la frente mientras se giraba para observar su aldea. El ataque relámpago de Orochimaru, orquestado con una precisión letal, había sembrado el caos en el Distrito Rojo. Decenas de heridos, varios edificios destruidos y un puñado de bajas que los equipos médicos ya estaban atendiendo. Había tenido que contener a las serpientes con la ayuda de Kushina, ya que el Jiraiya estaba fuera de la aldea, atendiendo su red de espías. Habían logrado inmovilizar a 2 de los invocadores, pero estos, en lugar de rendirse, habían desaparecido en explosiones de humo, exactamente igual que las serpientes que él y Kushina habían derrotado. Kushina, gracias a sus cadenas de adamantío, había conseguido someter a las otras 2 serpientes de mayor tamaño, apretándolas con tal fuerza que reventaron en nubes de humo, igual que las que Minato había enfrentado. Menudo papeleo me va a esperar mañana por esto, murmuró Minato para sí, frotándose la sien donde empezaba a formarse un dolor de cabeza. Pero su instinto de Hokage, el que le había salvado la vida en innumerables ocasiones, le decía que algo no encajaba. Orochimaru no ataca porque sí, razonó en voz alta, ignorando el bullicio de los equipos de rescate a su alrededor. Es demasiado inteligente.
Sabe que enfrentarse a toda Konoha él solo, incluso siendo un Sannin, es un suicidio. Tenía que tener un objetivo. Llevarse algo, o a alguien. Negó con la cabeza. No pudo ser por Anko, está en una misión y Orochimaru lo sabía. Entonces, ¿qué? ¿O para qué? ¿O atacó para robar algo de los archivos? Antes de que pudiera profundizar en sus cavilaciones, el enorme sapo que había invocado explotó en humo, y Minato cayó suavemente al suelo, aterrizando en cuclillas. Minato-sensei. Obito apareció a su lado, surgiendo de un vórtice tridimensional con el rostro desencajado, algo que Minato rara vez veía en su antiguo alumno. ¿Qué pasa, Obito? Espero que sea importante, preguntó Minato, enderezándose. Solo quería ir a su complejo, abrazar a Kushina y dormir, pero el tono de Obito le heló la sangre. No encuentro a Naruto, las palabras cayeron como una losa. Lo busqué en la dimensión del Kamui y no estaba. Ni siquiera había señales de él. Sus cosas siguen allí, pero él no. Minato abrió los ojos de par en par, su mente de estratega procesando la información a la velocidad del rayo. ¿Naruto vive en la dimensión del Kamui? Preguntó, su voz teñida de una incredulidad que rápidamente se tornó en algo más oscuro. Sí, respondió Obito, frunciendo el ceño. Vive allí desde que le di mi ojo derecho. Fue hace años, un oso le destrozó el ojo derecho cuando tenía 6. Minato sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se quedó pálido, como si acabaran de golpearle en el estómago con un mazo. Un momento, la voz de Obito se volvió cautelosa. No, ¿no lo sabías? Nunca me lo dijo, susurró Minato, la revelación golpeándole con la fuerza de un jutsu de gran impacto. Vino a mi oficina esta mañana, pero, ni siquiera me dijo nada sobre su ojo. Apenas me fijé en que tenía un ojo de otro color. Pensé que eran lentillas o... Se sacudió la cabeza, apartando el dolor y la culpa que amenazaban con paralizarle. No importa ahora. Volviendo al tema. ¿Cómo que no estaba en la dimensión del Kamui? ¿No se teletransportó a algún lado? Eso pensé. Por eso lo busqué. En todos los sitios que suele frecuentar. El bosque de la muerte, las caras de los Hokage, el bar de ramen Ichiraku. Obito tragó saliva. Incluso fui a casa de Kakashi. Me dijo que no lo había visto en todo el día. ¿El bosque de la muerte? La voz de Minato tembló ligeramente, una mezcla de sorpresa y una preocupación creciente. Sí. Vivió allí desde los 5 hasta los 6 años. Luego se mudó a la dimensión del Kamui, explicó Obito, observando cómo el rostro de su sensei perdía aún más color. ¿Y por qué? La pregunta de Minato fue un mero susurro. Pero antes de que Obito pudiera responder, la terrible verdad golpeó a Minato con la fuerza de un rayo. Sus ojos azules se abrieron como platos. Su rostro, el del héroe de Konoha, el hombre que había derrotado al Kibi, se torció en una mueca de completo horror. No, susurró, apenas un hilo de voz. Todo esto, las serpientes, la destrucción, era una distracción. ¿Qué? Preguntó Obito, que no había podido oírle. Orochimaru, dijo Minato, su voz tan baja que Obito tuvo que esforzarse por escuchar. Orochimaru se lo llevó. Las serpientes no eran más que una distracción. Para ganar tiempo. Para huir. Minato cayó de rodillas. El peso de su propio descubrimiento, de su propia ceguera, le aplastó. Su expresión se quedó en blanco, vacía. Pero, ¿por qué? Tartamudeó Obito, sintiendo cómo la preocupación y la sorpresa le atenazaban la garganta. ¿Por qué iba a querer llevarse a Naruto? Pero Minato no le escuchaba. Su mente era un torbellino de pensamientos, todos ellos convergiendo en un mismo punto de angustia insoportable. ¿Qué le voy a decir a Kushina? Preguntó al aire, sus ojos sin enfocar. Ella es su madre. Esta noticia, la va a destrozar. Eso y darse cuenta de que lo olvidaron durante años, pensó Obito, pero se guardó el comentario. No era el momento. Okage-sama. La voz de un Chunin resonó en la calle devastada mientras aparecía en un Shunshin. ¿Hemos terminado? ¿Necesita algo? El Yondaime Okage levantó la cabeza. El dolor en sus ojos seguía ahí, pero algo más se encendió en ellos. Una determinación férrea, la voluntad de un padre y de un líder. Se puso en pie con una rapidez que contrastaba con su momentáneo abatimiento. Convoca a todos los Chunin y Junin disponibles en la sala de reuniones, ordenó, su voz de Hokage, firme e inapelable. Incluidos los jefes de clan. Si alguien falta en 30 minutos, le despojaré de su rango. No habrá segundas oportunidades. El Chunin tragó saliva y asintió con la cabeza antes de desaparecer en un Shunshin. Obito, Minato se giró hacia él. Ve y dile a Kakashi.
Si uno de vosotros dos llega aunque sea un minuto tarde, os rebajo a Genin. Y no me importan vuestras excusas. Guay. Exclamó Obito, nervioso ante la seriedad de su sensei, y desapareció en un vórtice. Minato se quedó solo en medio de la calle destruida, el viento llevándose el humo y los lamentos de los heridos. Miró hacia el horizonte, hacia donde Orochimaru había huido con su hijo. Iré a por ti, Naruto, murmuró, apretando los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Te lo prometo. Pase lo que pase. Capítulo 6. 10 minutos después. Listo, eso es todo, murmuró Naruto para sí mismo mientras daba los últimos retoques al escritorio que acababa de organizar. Sobre la superficie de madera oscura había colocado varios pergaminos enrollados, algunos frascos de tinta perfectamente alineados y un par de pinceles de escritura que había encontrado entre las pertenencias que le habían dejado en la habitación. No era mucho, pero era suyo. O más bien, era lo único que tenía en este lugar. El rubio suspiró profundamente mientras se dejaba caer en la silla frente al escritorio, reclinándose hacia atrás y observando el techo de piedra grabado con aquellos molestos relieves de serpientes. Oficialmente, ahora vivía en la guarida de Orochimaru. El pensamiento le provocó un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Parece que ya te has instalado, comentó una voz conocida desde la puerta. Naruto giró la cabeza y vio a Kabuto apoyado contra el marco de la entrada, sus brazos cruzados sobre el pecho y esa sonrisa condescendiente que parecía permanente en su rostro. Sus gafas reflejaban la tenue luz de las antorchas del pasillo. ¿Pasa algo?, preguntó Naruto, incorporándose ligeramente en la silla sin mostrar ninguna emoción en particular. No, nada, Kabuto se encogió de hombros con despreocupación. Solo vine a ver si habías terminado de instalarte. Hizo una pausa y ajustó sus gafas con el dedo corazón. Eso, y para hacerte saber que el entrenamiento comenzará mañana a las 7 en punto. Ve al santuario donde mataste a los 4 del sonido. Orochimaru-sama no es alguien especialmente paciente, así que te sugiero que no llegues tarde. Naruto lo observó con una ceja levantada, sus ojos azules escudriñando al joven de cabello plateado. Kabuto mantenía una fachada amable, pero Naruto podía sentir algo inquietante bajo esa superficie. Algo que le recordaba a una serpiente acechando entre la hierba. Está bien, respondió finalmente. ¿Algo más? Sí, tengo una pregunta, Kabuto inclinó ligeramente la cabeza, su expresión volviéndose más seria. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará a Konoha darse cuenta de que no estás aquí? Naruto se levantó de la silla y caminó lentamente hacia la cama, dejando que el silencio se extendiera unos segundos antes de responder. Se sentó en el borde del colchón, sus manos apoyadas sobre las rodillas. Tengo la sensación de que ya se habrán dado cuenta, dijo con calma, su voz reflejando una certeza que sorprendió incluso a Kabuto. A estas alturas deben haber comprendido que Orochimaru-san no atacaría a Konoha solo por atacar. Tenía que tener un objetivo. Hizo una pausa, mirando fijamente a Kabuto. Aunque dudo que conozcan la ubicación de este lugar. Si ese fuera el caso, ya habrían enviado una fuerza de invasión a gran escala hace mucho tiempo, ¿me equivoco? Kabuto no respondió, limitándose a observar con creciente interés. Así que, continuó Naruto, recostándose sobre la cama y entrelazando las manos detrás de su nuca, si vienen a buscarme, les tomará mucho tiempo dar conmigo. No deberías preocuparte demasiado. Solo digo que es mejor prevenir que lamentar, replicó Kabuto con un tono que pretendía ser casual, aunque sus ojos detrás de las gafas delataban una aguda evaluación. Ahora sí, te dejaré en paz. Se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí, dejando a Naruto solo en la habitación iluminada tenuemente por un sello de luz en el techo. En cuanto el eco de los pasos de Kabuto se desvaneció por el corredor, Naruto cerró los ojos y se concentró en su mente. No lo hagas, la voz de Kurama resonó en su conciencia, grave y autoritaria. ¿Que no haga qué?, preguntó Naruto mentalmente. No bajes la guardia. Estoy seguro de que habrán colocado algún sello de escucha en esta habitación. Probablemente en la puerta, o en las paredes. Querrán oír todo lo que digas. Naruto suspiró para sus adentros. Correcto. Así que tendré que quedarme encerrado aquí sin poder hablar libremente. Qué molesto. Hubo una pausa, y luego la voz del zorro volvió a sonar, esta vez más seria. ¿Qué descubriste sobre el sello? El rubio frunció el ceño, su expresión tornándose sombría. Algo inquietante. Algo muy perturbador. Por lo que pude sentir, el sello maldito, una vez que se adapta al usuario, queda entrelazado con su energía vital. Con su mismísimo núcleo de chakra. Y eso significa.
Kurama ya intuía la respuesta, pero necesitaba escucharla de Naruto. ¿Significa que si intentara quitarme el sello de alguna manera? Naruto tragó saliva, el nudo en su garganta era casi físico. Terminaría muerto. El silencio se extendió entre ellos, pesado como una losa. Naruto se dio la vuelta en la cama, acomodándose sobre el colchón duro y poco acogedor. Cerró los ojos, pero su mente seguía trabajando a toda velocidad. Así que si trato de deshacerme de esta cosa, muero. Si intento rebelarme contra Orochimaru, muero. Y si trato de huir de aquí, aunque sea usando el Kamui, también podría morir. No podemos asegurar eso último, matizó Kurama. Todavía no tenemos suficiente información sobre ese sello que te puso. Sabemos que si intentas quitártelo, mueres. Pero no sabemos si te mantiene confinado para servir a ese, maldito Sannin. Cierto, concedió Naruto. ¿Y qué piensas hacer, pequeño? Naruto abrió los ojos y miró fijamente el techo de piedra, los grabados de serpientes parecían moverse en la penumbra, retorciéndose ante su mirada. Por ahora, nada. Primero tengo que averiguar si hay alguna manera de escapar de aquí. Luego, encontrar la forma de quitarme esta cosa sin morir en el intento. Y lo más importante, su voz mental se volvió más aguda, más analítica, descubrir qué es lo que Orochimaru realmente quiere de mí. ¿A qué te refieres? Dudo que me haya marcado y me haya traído hasta aquí solo por ser el primogénito del Yondaime. Eso sería demasiado simple incluso para alguien como él. Tiene que haber algo más. Algo que no estamos viendo. Naruto respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío de la habitación llenaba sus pulmones. Pero hasta que descubra eso, solo me quedan 3 cosas por hacer. Ser paciente, obedecer a Orochimaru y tratar de aprender todo lo posible sobre este sello. ¿Y si existe alguna manera de eliminarlo? ¿Y si no la hay? Preguntó Kurama, su voz inusualmente suave. Naruto tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, sus palabras estaban llenas de una determinación fría y serena. Entonces tendré que acostumbrarme a vivir con él. Es así de simple. Kurama guardó silencio por un largo momento. Finalmente, su voz resonó en la mente de Naruto con un deje de aprobación, casi de orgullo. Entiendo. Bien, seguiré investigando por mi cuenta, tratando de analizar la composición de ese sello desde dentro. Descansa, pequeño. Mañana empieza tu verdadero entrenamiento. Naruto asintió mentalmente y cerró los ojos, dejando que el sueño lo envolviera lentamente. Al mismo tiempo, sala de juntas de Konoha. Atención. La voz de Minato resonó como un trueno en la sala abarrotada de shinobi. Estaba sentado en la silla del Hokage, su expresión seria y sus ojos azules recorriendo cada rostro presente. A su lado izquierdo, Kusina permanecía de pie, su cabello rojo cayendo como una cascada sobre sus hombros y sus ojos gris-violeta reflejando una mezcla de confusión y creciente ansiedad. A su derecha, Obito se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro cubierto por su máscara naranja con espiral negra, aunque sus ojos visibles a través de la abertura delataban una tensión inusual. Todos los murmullos que llenaban la estancia se extinguieron al instante. Decenas de pares de ojos se clavaron en su Hokage, esperando respuestas. Como ya habrán notado, comenzó Minato, su voz firme pero teñida de una emoción contenida, hace poco más de 16 horas, el renegado Sannin Orochimaru nos atacó invocando a sus serpientes. Causó una gran destrucción en el Distrito Rojo, dejó varios muertos y sembró el caos en nuestras calles. Hizo una pausa, sus puños apretándose sobre la mesa. Sé que muchos aquí han perdido a seres queridos. Les ofrezco mis más sinceras condolencias. Pero hay algo más que debo comunicarles. Minato inspiró profundamente, como si las palabras que iba a decir pesaran más que cualquier técnica que hubiera lanzado en su vida. Orochimaru secuestró a mi hijo. Un murmullo de conmoción recorrió la sala como una onda expansiva. Los shinobi se miraron unos a otros, las expresiones de sorpresa y confusión dibujándose en sus rostros. No puede ser, exclamó un Chunin desde el fondo, sus ojos abiertos de par en par. Menma-sama está en las garras de ese Sannin renegado. No estoy hablando de Menma, Minato negó con la cabeza, su mandíbula tensándose. Estoy hablando de mi otro hijo, Naruto. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que los murmullos previos. ¿Naruto? Preguntó un Chunin con evidente perplejidad en su voz. Hasta donde yo sabía, Hokage-sama solo tiene 2 hijos, comentó un Chunin de cabello negro y barba en forma de candado, llevándose un cigarrillo a los labios y encendiéndolo con una pequeña llama en la punta de su dedo. Menma y Naruto. Son los únicos que conocemos. Sí, Asuma tiene razón, asintió otro Chunin desde las primeras filas. Hokage-sama, ¿de qué otro hijo está hablando?
Por lo que sabemos, Menma-sama y Naruko-sama son sus únicos descendientes. Kusina dio un paso adelante, su rostro reflejando una confusión que rápidamente se transformaba en algo más oscuro. ¿De qué están hablando?, preguntó, su voz aguda y cortante como una daga. ¿Acaso no recuerdan a Naru-chan? Los Nin congregados negaron con la cabeza al unísono, sus expresiones variando entre la perplejidad genuina y una creciente incomodidad. Realmente no sabían quién era Naruto. O más bien, no lo recordaban hasta ese momento. El corazón de Minato dio un vuelco. Sabía que iba a tener que revelar la verdad a Kusina, pero no así. No frente a todas las fuerzas shinobi de la aldea, no bajo las miradas inquisitivas de decenas de guerreros que comenzaban a dudar de su Hokage. Obito, percibiendo la tensión y sabiendo perfectamente en qué terreno se estaba adentrando, dio un paso al frente y tomó la palabra antes de que Minato pudiera intervenir. Lo explicaré yo, anunció, su voz resonando con claridad en la sala silenciosa. Lo que sucede es que Minato-sensei y Kusina-san olvidaron por completo a su hijo mayor. Ese hijo es Naruto. El Jinchuriki del Kibi. Un nuevo murmullo, más intenso que el anterior, recorrió la sala. La razón es simple, continuó Obito, sin inmutarse. Lo dejaron de lado desde que tenía 3 años para concentrarse en entrenar a Menma y Naruko, quienes tienen selladas dentro de ellos las mitades yin y yang del poder del Kibi respectivamente. Y no fue hasta esta mañana, su mirada se clavó en Minato un instante, que recordaron que existía. La sala estalló. ¿Cómo es posible que el Yondai me haya olvidado a su propio hijo? Un Jinchuriki olvidado. ¿Durante 5 años? Esto es una locura. Silencio. El grito de Minato hizo temblar las paredes de la sala. Todos se callaron al instante, pero ya era tarde. La semilla de la duda y el cuestionamiento había sido plantada. Minato podía sentir el peso de la culpa aplastándole los hombros, y lo peor estaba por venir. Kusina se giró hacia él con una lentitud casi aterradora. Sus ojos gris-violeta, normalmente llenos de calidez y energía, estaban ahora helados, clavados en él como 2 estacas. Minato, su voz era un susurro, pero contenía tal carga emocional que pareció silenciar hasta el último murmullo. ¿De qué está hablando Obito? Nosotros no olvidamos a Naru-chan, ¿verdad? Minato vio cómo un nudo comenzaba a formarse en la garganta de su esposa, cómo sus ojos se humedecían ligeramente mientras la terrible verdad empezaba a abrirse paso en su mente. Hablaremos de esto después de la reunión, respondió, su voz mucho más débil de lo que pretendía. No podía tener esa conversación ahora. No frente a todos ellos. Se aclaró la garganta y recuperó algo de su compostura, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Volviendo al tema, anunció, alzando la voz para recuperar la atención de los shinobi. Si alguno de ustedes tiene algún rastro de Orochimaru, no importa cuán insignificante parezca, debe informarme antes que a nadie. Oficialmente, Orochimaru es a partir de ahora el enemigo público número 1 de esta aldea. ¿Está claro? Pai. Corearon todos los shinobi presentes, aunque las miradas de soslayo y los susurros apenas contenidos delataban que el tema de la reunión ya no era el único en sus mentes. Bien. La reunión ha terminado, concluyó Minato, y la sala comenzó a vaciarse lentamente, los shinobi saliendo en grupos mientras cuchicheaban entre ellos. Minato se levantó de su asiento y se giró para encarar a Obito, pero su antiguo alumno ya lo había anticipado. Un vórtice tridimensional comenzaba a formarse a su alrededor, y para cuando Minato abrió la boca, Obito ya se estaba despidiendo con un gesto de cabeza antes de desaparecer por completo, dejando solo el rastro distorsionado del espacio recuperándose. El Yondai me apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Gracias a Obito, sus fuerzas shinobi ahora creían que era un idiota y un mal padre. Y lo peor de todo, era que tenían razón. Era un idiota. Era un mal padre. Pero no necesitaba que se lo recordaran de esa manera, no frente a toda la aldea. Kusina, dijo, girándose hacia su esposa, quien permanecía inmóvil, su mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Vamos al complejo. Te lo contaré todo allí. Kusina asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Extendió un brazo y agarró a Minato del suyo, y ambos desaparecieron en un destello amarillo que iluminó la sala vacía por una fracción de segundo. Al día siguiente. Santuario de Otogakure. Me alegra ver que eres puntual, Naruto-kun. La voz serpentina de Orochimaru resonó en el amplio espacio del santuario, rebotando contra las paredes de piedra y mezclándose con el tenue eco de sus pasos.
Entró en la habitación donde la noche anterior los 4 del sonido habían encontrado su fin, sus ojos dorados recorriendo cada rincón con una mezcla de evaluación y algo parecido a la satisfacción. Naruto, que estaba apoyado contra uno de los pilares de piedra, separó la espalda de la fría superficie y se giró para enfrentar al Sannin. Kabuto lo acompañaba, como siempre, un par de pasos detrás de su maestro, sus gafas brillando bajo la tenue luz de los sellos de iluminación. Naruto había decidido levantarse temprano, como hacía cada día desde hacía 4 años. Las 6:30 de la mañana eran su hora habitual, así que despertarse a esa hora en un lugar desconocido no había sido un problema. El olor a sangre del día anterior aún impregnaba el ambiente, mezclado con el frío de la piedra y el aroma rancio de las antorchas apagadas. Hola a ti también, respondió Naruto con un tono neutro, alejándose del pilar y dando un par de pasos hacia el centro de la habitación. ¿Qué vamos a entrenar? Orochimaru sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y levantó una mano pálida para detener el impulso de Naruto. Antes de empezar, dijo, su voz como un susurro de seda, quiero saber algo, Naruto-kun. ¿Cómo aprendes tan rápido? Porque dudo que 2 años de entrenamiento en ninjutsu te hayan dado la fuerza necesaria para matar a los 4 del sonido combinados. Naruto lo miró fijamente por un momento, evaluando cuánto debía revelar. Finalmente, decidió que no había nada que perder. Ya estaban en esto hasta el fondo. Kage Bunshin, respondió simplemente. Orochimaru arqueó una ceja, un gesto de genuino interés cruzando su rostro alargado. ¿Y qué hace un niño de 8 años usando un kinjutsu de rango B? Intervino Kabuto, ajustándose las gafas. Conoces los riesgos del Kage Bunshin, ¿verdad? Naruto asintió, su expresión impasible. Dolor de cabeza, desgaste de chakra y el riesgo de transmitir experiencias traumáticas al usuario, recitó como si estuviera leyendo de un manual. Sí, conozco los riesgos. Pero aún así los uso. Orochimaru soltó un pequeño cucucu de satisfacción, sus ojos brillando con un interés renovado. Así que usas el Kage Bunshin para comprimir 2 días de entrenamiento en uno solo, reflexionó en voz alta, comenzando a caminar lentamente alrededor de Naruto. Y considerando que eres un Jinchuriki, debes ser capaz de crear al menos 300 clones sin despeinarte. Tu resistencia innata, sumada a tu factor de regeneración, te permite tolerar el uso prolongado del Kage Bunshin sin sufrir daños permanentes. Exactamente, confirmó Naruto, girando ligeramente la cabeza para mantener a Orochimaru en su campo de visión mientras el Sannin lo rodeaba. ¿Para qué querías saber eso? Orochimaru se detuvo frente a él, sus ojos dorados clavados en los azules de Naruto con una intensidad casi hipnótica. Para determinar si podría emplear ese mismo método en tu entrenamiento, explicó, su voz adoptando un tono más grave, más serio. Ahora que sé que es posible, te advierto, Naruto-kun. No tendré piedad cuando se trate de entrenar. No esperes concesiones por tu edad o por tu situación. Si aceptas esto, aceptas un infierno. La sonrisa cruel que acompañó sus palabras habría helado la sangre de cualquiera, pero Naruto se mantuvo impasible. Incluso esbozó una pequeña sonrisa, una que no llegó a ser completamente amigable. Perfecto, respondió con firmeza. Si tuvieras piedad al entrenarme, no sería entrenamiento. Sería un juego de niños. Orochimaru parpadeó, sorprendido por primera vez en mucho tiempo. Luego, una carcajada baja y gutural escapó de sus labios, un sonido que resonó en el santuario como el susurro de 100 serpientes. Kukuku, rió, sus hombros sacudiéndose ligeramente. Tengo la sensación de que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, Naruto-kun. Naruto no respondió. Solo se quedó allí, de pie en el centro de la habitación donde había matado a 4 hombres el día anterior, mirando fijamente al hombre que lo había secuestrado, que lo había marcado con un sello que podía matarlo, y que ahora se disponía a entrenarlo. En sus ojos azules no había miedo. Tampoco resignación. Había algo más, algo que Orochimaru no supo identificar en ese momento, pero que con el tiempo aprendería a respetar. Había determinación. Y un frío cálculo que no pertenecía a un niño de 8 años. Capítulo 7. 2 años y medio después. Una persona. Más específicamente, un niño de apenas 11 años. ¿Quién hubiera pensado que podría causar tanto caos? En un claro del bosque, se podían ver no menos de 50 cadáveres esparcidos por la tierra empapada de sangre. Hombres y mujeres por igual, todos vistiendo los característicos protectores Foread de Kumogakure. Algunos tenían el cuello roto, con las cabezas giradas en ángulos imposibles. Otros tenían la garganta abierta de lado a lado, sus ojos vidriosos mirando fijamente al cielo.
Había cuerpos con agujeros perforados en el pecho o el estómago, como si hubieran sido atravesados por lanzas invisibles. Y otros tantos, simplemente no tenían cabeza. La tierra estaba devastada. Enormes cráteres salpicaban el claro, algunos de ellos convertidos en lagos de sangre espesa y coagulada. Kunais y shurikens yacían esparcidos por todas partes como si una tormenta de metal hubiera azotado el lugar. Espadas rotas, guadañas dobladas y shurikens gigantes de aspiración yacían entre los cuerpos, testimonios mudos de la ferocidad del combate. Cualquiera que hubiera visto la escena habría jurado que una guerra había estallado en ese claro perdido en medio del bosque. Pero no. Esto había sido obra de una sola persona. Un niño rubio de 11 años permanecía de pie en medio del caos, su respiración tan calmada como si acabara de dar un paseo matutino. Su ojo derecho era de un negro azabache profundo, con 3 tomoe girando lentamente alrededor de la pupila. El izquierdo, en marcado contraste, era de un azul zafiro tan puro como el cielo. Una cicatriz vertical recorría su ojo derecho de arriba a abajo, un recordatorio permanente de una batalla pasada. Medía aproximadamente 1,47 metros de estatura, y su cuerpo, aunque todavía en desarrollo, mostraba la complexión tonificada de alguien que había pasado años en entrenamiento constante. Vestía botas shinobi negras de caña alta, pantalones largos de estilo militar azul oscuro y una camisa de malla de manga larga que dejaba entrever su físico trabajado bajo una chaqueta de cuero negro. La chaqueta, de corte ajustado, tenía el pecho abierto y una nota musical grabada en la espalda. Cruzadas sobre esta, 2 fundas de espada de cuero marrón formaban una X, cada una conteniendo una katana de aspecto mortal. Pero lo más llamativo era el tatuaje negro que adornaba su cuello. 3 ondas concéntricas dentro de un círculo de matrices de sellado, un diseño siniestro que parecía palpitar con energía propia. El rubio, aunque acababa de masacrar a 50 shinobis entrenados de Kumogakure, 40 Chunin y 10 Junin, estaba completamente ileso. Su ropa permanecía impecable, sin un solo rasguño o mancha de sangre que no fuera la que había salpicado durante el combate. Su cuerpo no mostraba señal alguna de fatiga o herida. Sus espadas, en cambio, estaban bañadas en sangre escarlata, gotas escurriéndose lentamente desde las puntas hacia el suelo, formando pequeños charcos a sus pies. De repente, unos aplausos rompieron el silencio sepulcral del claro. Kukuku, la risa baja y gutural de Orochimaru resonó entre los árboles. ¡Qué gran espectáculo acabas de dar, Naruto-kun! Sin duda, el entrenamiento ha valido la pena. Esperaba que al menos sufrieras algún corte superficial. El Sannin estaba sentado en una roca en el borde del claro, sus piernas cruzadas con estudiada indolencia. A su lado, Kabuto permanecía de pie con un cuaderno en las manos, anotando meticulosamente cada detalle de la batalla con su letra precisa y ordenada. Naruto suspiró, un sonido cansado que no reflejaba agotamiento físico sino hastío emocional. Sí, bueno, respondió con indiferencia, girando ligeramente la cabeza para mirar a sus 2 benefactores. Ya sabes que para mí, enfrentarme a 40 Chunin y 10 Junin hoy es solo un juego de niños. Son patéticos. Ni siquiera tuve que usar el Kamui. Bajó la mirada hacia uno de los cuerpos, un Chunin que yacía boca abajo pero que aún respiraba débilmente, aferrándose a la vida con uñas y dientes. El hombre temblaba, sus ojos abiertos de par en par mirando a Naruto con una mezcla de terror e incredulidad. «Eres un, maldito», logró articular el Chunin con dificultad, su voz apenas un susurro ahogado por la sangre que llenaba sus pulmones. La pérdida de sangre era demasiado para que pudiera hablar con claridad. «Cierra la boca», dijo Naruto secamente, sin un ápice de emoción en su voz. Su espada izquierda se movió en un arco perfecto, atravesando la frente del Chunin con precisión quirúrgica. El hombre se tensó por un instante y luego quedó inmóvil, sus ojos perdiendo el último destello de vida. Naruto había puesto fin a su sufrimiento sin dudarlo, sin sentir nada. Kukuku, Orochimaru se rió nuevamente, esa risa que siempre ponía los pelos de punta a quienes la escuchaban. Kabuto sonrió, ajustando sus gafas mientras seguía escribiendo en su cuaderno. «Ven aquí, Naruto», lo llamó Kabuto. «Tenemos algo que decirte». Naruto asintió lentamente. Extrajo su espada de la frente del Chunin con un movimiento seco, limpiándola distraídamente en el uniforme del hombre antes de envainarla. Caminó hacia ellos con paso firme, sus botas aplastando hojas secas y charcos de sangre sin que le importara. «¿Ahora qué pasa?», preguntó al llegar junto a ellos, su tono tan plano como siempre. Orochimaru lo miró con esos ojos dorados que parecían ver a través de las almas. «Eres libre», respondió simplemente. La ceja derecha de Naruto se arqueó ligeramente, el único signo de sorpresa que se permitió mostrar. «¿Libre?».
repitió, como si saboreara la palabra. Así es, confirmó Kabuto, ajustándose las gafas con su gesto característico. Eres libre de volver a Konoha. Tu entrenamiento ha terminado. Kabuto inclinó la cabeza, observando a Naruto con interés. ¿Estás tan sorprendido? Para ser honesto, sí, admitió Naruto, cruzando los brazos sobre el pecho. Pensé que el sello maldito era tu forma de someter a quien quiera que se lo pusieras. Para evitar que te traicionaran o intentaran escapar. Orochimaru soltó otro kukuku de satisfacción. La verdad, no es una mala idea. Escríbelo, Kabuto-kun. Kabuto asintió obedientemente y comenzó a garabatear en su cuaderno, añadiendo la sugerencia a su interminable lista de notas. Y no, continuó Orochimaru, sus ojos fijos en Naruto, no es una forma de sometimiento, Naruto-kun. Hace mucho tiempo tuve una estudiante en Konoha a la que también le puse el sello maldito del cielo, igual que a ti. Y aún así, sigue siendo leal a esa aldea. Se refiere a esa mujer que conocí en el bosque de la muerte hace años, supongo, pensó Naruto. Todavía recuerdo la perturbación que sentí en su chakra. Era exactamente lo mismo que sentí en mí mismo cuando activé el sello. La voz de Kurama resonó en su mente, grave y cautelosa. Sabes que el sádico ese no te va a dejar escapar tan fácilmente, ¿verdad? Lo sé, respondió Naruto mentalmente. Pero por ahora, seguiré el juego. Entiendo, dijo en voz alta, su expresión impasible. Así que supongo que esto es una despedida. Sí, así es, asintió Orochimaru, y por primera vez, algo parecido a un dejo de respeto genuino se filtró en su voz. Fuiste un gran estudiante, Naruto-kun. Y no mentía. De todos los estudiantes que había tenido a lo largo de su larga vida, Naruto era el único que nunca se había quejado de sus brutales métodos de entrenamiento. El único que siempre seguía las instrucciones al pie de la letra, sin vacilar, sin dudar, sin mostrar miedo. El único que había superado todas sus expectativas. Y ya sabes, añadió Orochimaru, su tono volviéndose más serio. Ten cuidado con Akatsuki. Naruto lo miró fijamente por un momento, asimilando la advertencia. Luego asintió una vez y activó su Mangekyou Sharingan. Los tres tomoe de su ojo derecho se fusionaron en un diseño complejo, y un vórtice tridimensional comenzó a formarse a su alrededor, distorsionando el aire como un espejismo. Nos vemos, dijo Naruto, y un instante después, el vórtice se lo tragó por completo, desapareciendo sin dejar rastro. El claro quedó en silencio, solo roto por el susurro del viento entre los árboles y el ocasional graznido de un cuervo a lo lejos. Kabuto guardó su cuaderno y se volvió hacia Orochimaru. Orochimaru-sama, comenzó con cautela. No es que cuestione sus decisiones ni nada por el estilo, pero, ¿está seguro de que Naruto se encargará de Akatsuki? Orochimaru sonrió, esa sonrisa que helaba la sangre. Kukuku, por supuesto. Tarde o temprano, esos bastardos irán a por Naruto-kun. Y cuando lo hagan, recordarán que yo lo entrené. Lo entrené específicamente para que se convirtiera en una máquina de matar que solo un Kage podría contener. Se levantó de la roca con un movimiento fluido, su larga cabellera negra meciéndose con el viento. Por eso lo dejé ir, Kabuto-kun. Si Akatsuki hubiera venido a buscarlo mientras estaba aquí, me habrían causado demasiados problemas. Demasiado pronto. Los ojos de Kabuto se iluminaron con comprensión detrás de sus gafas. Ah, y al dejarlo ir, les lanza el problema a Konoha. Dos pájaros de un tiro. Se deshace de Akatsuki y, de paso, debilita a Konoha lo suficiente como para allanar el camino para su destrucción. Orochimaru se rió macabramente, su risa resonando entre los árboles y mezclándose con el olor a sangre y muerte que impregnaba el claro. En Konoha. Oficina del Hokage. «Cómo odio todo este papeleo», murmuró Minato Namikaze mientras firmaba el último de una montaña de documentos y pasaba inmediatamente al siguiente. Una migraña punzante comenzaba a formarse en su sien derecha, y un deseo casi abrumador de enviar todo el papeleo al infierno lo invadía. Con un suspiro cansado, el Yondaime Hokage se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana abierta. Necesitaba relajarse, y qué mejor manera que sentir el aire fresco en su rostro mientras contemplaba su aldea. Minato observó las calles de Konoha con una tristeza que se había vuelto familiar en los últimos años. Desde lo ocurrido hacía 2 años y medio, cuando Orochimaru había atacado y secuestrado a su hijo, las cosas no habían ido bien en su vida personal. Cuando finalmente le contó toda la verdad a Kusina, incluyendo el hecho imperdonable de que habían olvidado por completo a su primogénito, su esposa había quedado devastada. La mujer fuerte y enérgica que conocía se había derrumbado, consumida por la culpa. Se sentía como una madre horrible. Como una persona horrible.
y Minato no podía consolarla porque sabía, en el fondo, que ella tenía razón. Sus otros dos hijos, Menma Namikaze y Naruko Namikaze, no se habían visto afectados por la noticia en absoluto. Ambos eran demasiado arrogantes y ensimismados para prestar atención a algo que no fueran ellos mismos. De hecho, apenas recordaban a su hermano mayor. Para ellos, Naruto era solo un nombre vacío, un concepto abstracto sin rostro ni significado. La población, al enterarse de todo, había comenzado a verlo como un idiota y un mal padre. Y lo peor de todo es que tenía que admitir que lo era. Era un idiota y un mal padre, aunque no necesitaba que se lo recordaran constantemente. Afortunadamente, el rumor sobre el olvido de su hijo no había salido de los muros de la aldea. Había 3 sellos de barrera de nivel 9 que rodeaban Konoha, impidiendo que cualquier información entrara o saliera sin autorización. Un regalo del clan Uzumaki durante su época de esplendor. Cada vez que su mente vagaba hacia Naruto, no podía evitar imaginar las cosas terribles que Orochimaru podría estar haciéndole. Le aterraba solo pensarlo. Porque Orochimaru era conocido por disfrutar haciendo experimentos genéticos en personas como si fuera un pasatiempo. La idea de que su hijo pudiera estar sufriendo ese destino lo atormentaba noche y día. ¿Qué pasa ahora, Obito? Preguntó Minato sin siquiera darse la vuelta, sintiendo la familiar distorsión del espacio frente a su escritorio. No has cambiado en absoluto. Los ojos de Minato se abrieron de par en par. Esa voz. La había escuchado antes. Hace años. Cuando era más aguda, más joven, un poco más inocente. El Yondaime se giró rápidamente, y allí estaba. Su imagen viva emergiendo de un vórtice tridimensional. Pero no era el mismo niño que había visto por última vez. Ahora era más alto. Su voz era más grave, más profunda. Y emanaba un aura de poder y respeto solo con su presencia. Un aura que helaba la sangre y hacía erizar el vello de la nuca. Pero fueron sus ojos los que realmente dejaron a Minato sin palabras. Los ojos de Naruto, si antes carecían de brillo, ahora parecían albergar un abismo sin fondo. El único destello que emitían era el de alguien que había visto demasiado. Demasiadas muertes. Demasiado dolor. Demasiadas atrocidades. Eran los ojos de un niño que había vivido y crecido en la guerra, que había conocido el infierno en persona. Minato los reconoció porque él mismo los había visto en el espejo después de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. ¿Sigues siendo igual de despistado?, comentó Naruto sin interés, desactivando su Mangekyou y dejando que su ojo derecho volviera a su color negro azabache natural, aunque el diseño del Sharingan seguía latente bajo la superficie. Naruto. Tartamudeó Minato, sus ojos negándose a creer lo que veían. Eres tú. 2 años. 2 años de búsqueda desesperada sin encontrar el más mínimo rastro de su hijo. Ni siquiera la extensa red de espías de Jiraiya había podido localizar a Naruto. Y ahora lo tenía frente a él, vivo y aparentemente ileso. Pero en el fondo, Minato sabía que este no era el Naruto que había visto hace 2 años y medio. Las cosas que debía haber vivido lo habían cambiado para siempre. ¿Quién voy a ser si no? Respondió Naruto con desdén. ¿Orochimaru? Bueno, a menos que seas idiota y estuvieras esperando a otra persona. La forma en que habló, el tono gélido y distante, confirmó lo que Minato ya temía. El niño que había sido ya no existía. Y probablemente nunca volvería a serlo. Sin pensarlo, movido por un impulso paternal que llevaba años reprimiendo, Minato corrió hacia Naruto. Quería abrazarlo, apretarlo contra su pecho y disculparse una y otra vez por todos sus errores, por todos los años de abandono, por haberlo olvidado, por no haberlo protegido. Pero se detuvo en seco cuando sintió el metal frío de una punta de espada presionando suavemente contra su cuello. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Naruto tenía una de sus katanas en la mano, el brazo extendido con la precisión de quien ha realizado ese movimiento miles de veces. La hoja, aún manchada con sangre seca de su última masacre, brillaba con un fulgor siniestro bajo la luz de la oficina. No me toques, dijo Naruto. Fue solo eso. 3 palabras. Pero la repulsión en su voz era tan pura, tan absoluta, que golpeó a Minato como un puñetazo en el estómago. Era como si Orochimaru mismo estuviera hablando a través de su hijo. En ese instante, el techo de la oficina se abrió y media docena de Anbu descendieron en formación de combate, rodeando a Naruto en un círculo perfecto. Sus katanas estaban desenvainadas, sus cuerpos tensos y listos para atacar. Pero antes de que pudieran hacer el más mínimo movimiento, todos se quedaron paralizados. Naruto liberó su instinto asesino. No fue algo físico. No hubo ondas de choque ni explosiones de energía. Fue algo mucho más primitivo, mucho más aterrador.
La habitación entera se llenó de una presencia aplastante, una maldad pura y concentrada que hizo que los Zanbu sintieran que estaban en medio de un campo de batalla bañado en sangre. En sus mentes, vieron visiones horrorosas. Cuerpos desmembrados, montañas de cadáveres, ríos de sangre. Y en medio de todo, la figura de Naruto, sus dos espadas en las manos, un brillo rojo en sus ojos y una sonrisa psicópata pintada en su rostro, riéndose mientras la muerte lo rodeaba. Los Zanbu cayeron al suelo como si sus piernas hubieran dejado de existir, jadeando y boqueando por aire, sus rostros pálidos como la cal. Algunos temblaban incontrolablemente. Otros tenían los ojos vidriosos, atrapados en las pesadillas que su propia mente había creado. Incluso Minato había temblado por un instante, su instinto de supervivencia activándose ante la amenaza que percibía. Pero había logrado recuperar la compostura rápidamente, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Naruto suspiró y detuvo su instinto asesino tan abruptamente como lo había liberado. La presión desapareció, dejando a los Zanbu en el suelo, respirando agitadamente como si sus vidas dependieran de ello. ¡Qué maricones!, dijo Naruto fríamente, su espada aún en posición. Ni siquiera pueden soportar un instinto asesino. No puedo creer que hace años quisiera ser uno de ustedes. ¿Por qué tu espada está cubierta de sangre fresca?, preguntó Minato, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. Naruto nunca se había molestado en limpiar sus espadas. Puedes imaginarte por qué, ¿verdad?, respondió Naruto con desdén, su tono dejando claro que matar no era algo nuevo para él. Todos tenemos que cobrar vidas en algún momento. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Minato solo miraba a Naruto, sus ojos tan llenos de preocupación que parecía a punto de estallar. Los Zanbu, aún en el suelo, observaban la escena sin atreverse a moverse. Naruto, por su parte, parecía estar divirtiéndose al ver la expresión en el rostro del rubio mayor. Era como si disfrutara viéndolo sufrir por sus errores, aunque su propia expresión permanecía tan impasible como siempre. Quiero unirme a las filas Shinobi, dijo Naruto, rompiendo el silencio que se había extendido por toda la oficina. Minato parpadeó, desconcertado por el repentino cambio de tema. Está bien, respondió lentamente, procesando la petición. Las clases en la academia comienzan en 1 hora. Ve al aula 3, ve y dile al Chunin a cargo que yo te envié. Allí estarán tus hermanos y los herederos de los clanes. No necesito que me digas quién estará allí, lo interrumpió Naruto bruscamente. No me interesa saber cuántos idiotas no se graduaron este año. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus botas resonando con fuerza contra el suelo de madera. Pero Minato alcanzó a ver su nuca, y sus ojos se abrieron con horror. El sello maldito del cielo, susurró, reconociendo al instante las 3 ondas concéntricas dentro del círculo de matrices de sellado. Naruto se detuvo, su mano ya agarrando el picaporte de la puerta. Después de las clases, al final del día en la academia, iré al departamento de investigación y tortura, dijo sin volverse. Allí responderé todas las preguntas que quieras hacerme. Y antes de que Minato pudiera articular palabra, la puerta se abrió y Naruto salió, cerrándola suavemente detrás de él. La secretaria del Hokage levantó la vista de sus papeles al verlo salir, sus ojos abriéndose con sorpresa. Iba a preguntarle cómo había entrado a la oficina sin pasar por ella, pero la mirada de Naruto se posó en ella un instante, y la mujer se mordió la lengua instintivamente, las palabras muriendo en su garganta. Naruto suspiró para sus adentros. No tenía ganas de escuchar a la secretaria y sus preguntas sobre cómo había entrado. Caminó por el pasillo ignorando las miradas de curiosidad y sorpresa que despertaba a su paso, descendió las escaleras y salió de la torre del Hokage. Suspiró nuevamente al ver las calles llenas de gente. Si pasaba por allí, atraería demasiada atención. Y entonces todos sabrían que había regresado. Sin más que perder, activó su Mangekyou y desapareció en un vórtice tridimensional, para sorpresa de los guardias y los transeúntes que alcanzaron a verlo. Academia Ninja de Konoha. La academia. Uno de los edificios que las 5 grandes naciones tenían en común, junto con la torre del Kage y el hospital. En este lugar era donde los jóvenes venían a entrenar para convertirse en shinobi. Sin embargo, no era tan fácil como parecía. Para ingresar a la academia había ciertos requisitos. El primero, tener el permiso del Hokage para asistir. El segundo, no ser un fanático que solo estuviera allí para adular a los demás. Esta regla había sido impuesta por Kushina Uzumaki cuando se dio cuenta de que muchas chicas solo entraban a la academia para ver a los chicos que les gustaban. Algo inaceptable para la pelirroja.
Aunque esto había reducido drásticamente el número de kunoichi en la aldea, para Kusina era mejor tener pocas kunoichi que tener fangirls que se hacían llamar kunoichi. Y el tercer requisito: poder usar chakra. Los jóvenes que nacían con la incapacidad de acceder a su chakra recibían un permiso especial para asistir a la academia, pero no era lo mismo que aquellos que podían desbloquear su red de chakras. Una cosa era no haber desbloqueado aún el sistema circulatorio de chakra, y otra muy diferente era no poder usar chakra directamente. Un vórtice apareció en la entrada principal de la academia, y de él emergió Naruto. Sin decir una palabra, entró al edificio. El chunin de guardia y los estudiantes que pasaban por allí lo vieron con sorpresa, y más de uno lo reconoció al instante. Sus ojos se abrieron aún más cuando vieron su Mangekyou Sharingan. El rubio se detuvo cuando un chunin de cabello plateado y ojos negros se plantó frente a él, el rostro pálido pero decidido. «Detente», exclamó el chunin, su voz temblorosa pero firme. «El Hokage-sama te autorizó a venir aquí o...». El chunin se cayó de repente cuando Naruto lo atravesó. No fue algo físico. El cuerpo del chunin permaneció intacto. Pero una sensación gélida lo recorrió de lado a lado, como si un fántoma lo hubiera traspasado. El hombre se quedó paralizado, su boca abierta en una mueca de terror. ¿Qué fue eso?, tartamudeó cuando finalmente recuperó el habla, su rostro demacrado como si hubiera visto un fantasma. Naruto se detuvo al notar que había atraído demasiada atención. Desactivó su jutsu y se giró lentamente para mirar a la gente que lo observaba. Los estudiantes se estremecieron visiblemente. Más de uno sintió como sus pantalones se humedecían. El brillo en los ojos de Naruto era claro. Si me miran, mueren. Los chunin que había en el camino no estaban mejor, algunos retrocediendo instintivamente ante esa mirada vacía y amenazante. Finalmente, el rubio llegó al aula 3B. Llamó a la puerta un par de veces, y desde el otro lado pudo escuchar el escándalo de una clase que claramente no era silenciosa ni calmada. Gritos, risas, objetos siendo lanzados. Sintió una migraña formándose solo de pensar en tener que compartir espacio con esos idiotas. Esperaba poder controlarse para no matar a nadie. La puerta se abrió y apareció un chunin de cabello castaño atusado hacia atrás, ojos negros y una cicatriz que cruzaba su nariz de izquierda a derecha. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó el hombre, su tono profesional aunque sus ojos delataban curiosidad. Naruto lo miró fijamente a los ojos. El chunin tragó saliva al ver la ausencia total de brillo en esa mirada. Era como mirar un pozo sin fondo. «El Hokage me autorizó a estar en tu clase», respondió Naruto, su voz tan plana como su expresión. El chunin asintió lentamente. «¿Tienes algún papel o permiso que...?» «¿No me escuchaste?», lo interrumpió Naruto, su tono volviéndose ligeramente más cortante. «El Hokage me autorizó. Si no me crees, ve a preguntarle». No le importaba si el chunin le creía ahora o no. El Yondaime anunciaría su regreso en algún momento de ese día o al siguiente. De acuerdo, aceptó el castaño, tragando saliva nuevamente. Nunca había visto tanta oscuridad en los ojos de un niño. Nunca había imaginado que podría verla. «Adelante». Naruto suspiró y entró al aula, recibiendo, como era de esperar, las miradas curiosas de todos los estudiantes. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. «Bueno, chicos», anunció el chunin, alzando la voz para hacerse oír. «El Hokage-sama ha autorizado a este joven a estudiar con nosotros a partir de hoy». «¿Qué?», exclamó una chica rubia desde una de las filas delanteras. Tenía el cabello dorado recogido en dos coletas a los lados de la cabeza, ojos azules zafiro y 3 marcas de bigote en cada mejilla. Medía aproximadamente 1,46 metros y vestía sandalias shinobi marrones, pantalones largos azul oscuro y una camisa de malla bajo una chaqueta negra. «Pero Iruka-sensei, solo faltan 3 semanas para la graduación». «Sí, Naruto tiene razón», secundó un chico pelirrojo sentado a su lado. Tenía ojos gris-violeta, las mismas 3 marcas de bigote en las mejillas y medía unos 1,44 metros. Vestía un mono naranja de lo más llamativo y sandalias shinobi azules. «Espera un momento, eso no es». Los murmullos cesaron abruptamente cuando Naruto liberó su instinto asesino. No fue tan intenso como en la oficina del Hokage, pero fue suficiente. Todos, incluido Iruka, se estremecieron violentamente. Les costaba respirar. Algunos estudiantes se desmayaron directamente, sus cuerpos deslizándose de las sillas al suelo. Otros se quedaron petrificados, sus ojos abiertos de par en par, incapaces de articular palabra. «¿No escuchaste?»,
dijo Naruto, su voz adoptando un tono sepulcral que solo aumentó el terror en la habitación. Fue una orden del Hokage. Así que o la aceptas, o te jodes. Tú decides. A mí no me importa. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a mover un músculo. Naruto suspiró y detuvo su instinto asesino. Liberarlo siempre hacía que la gente a su alrededor se estremeciera de miedo. De hecho, había matado a varias personas de un susto con su instinto asesino. Literalmente. Está bien, dijo Iruka, recuperando gradualmente la compostura, aunque su voz aún temblaba ligeramente. Ahora, preséntate ante nosotros. Dinos tu nombre, pasatiempos, gustos, disgustos y objetivos. Naruto lo miró por un momento, evaluando si valía la pena responder. Finalmente, suspiró. Mis supuestos padres me llamaron Naruto, dijo con indiferencia. Mis pasatiempos, gustos y disgustos no les importan. Y no tengo objetivos. Al menos, no todavía. Más de uno lo miró con el rostro desencajado. Prácticamente solo les había dicho su nombre. Iruka reprimió el tic que amenazaba con formarse en su frente y señaló hacia el fondo del aula. Bien, Naruto, ve a sentarte junto a Hinata. ¿Hinata? Preguntó Naruto, arqueando una ceja. Aquí, respondió una voz suave desde el fondo. Naruto dirigió la mirada hacia una chica de cabello azul oscuro, casi negro, cortado en un estilo bob que enmarcaba su rostro pálido. Sus ojos eran de un blanco perla característico, sin pupilas visibles, y medía aproximadamente 1,43 metros de estatura. Vestía sandalias shinobi azules, pantalones azul oscuro y una sudadera crema con el símbolo del fuego bordado en los hombros. Su presencia era tranquila, casi tímida, pero había algo en su mirada que denotaba una fuerza interior poco común. Naruto la observó por un segundo antes de caminar hacia el fondo y sentarse a su lado. Bueno, chicos, Iruka se dio la vuelta y comenzó a escribir en la pizarra, como les decía. Hola, lo saludó Hinata con una pequeña sonrisa, sus mejillas tiñéndose ligeramente de rosa. Hola, respondió Naruto, acomodándose en su silla y dejando caer la mochila que llevaba al lado. Mi nombre es Hinata Iga, se presentó, juntando las puntas de sus dedos índice en un gesto nervioso pero genuino. Y tú eres Naruto, ¿verdad? ¿Por qué siento que he visto a esta chica antes? Pensó Naruto, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Pero dónde? Sí, así es, respondió con su habitual indiferencia. Les diste a todos un buen susto con tu instinto asesino, comentó Hinata en voz baja, sus ojos blancos fijos en él. Naruto giró ligeramente la cabeza para mirarla, una ceja arqueada con curiosidad. ¿Y tú no tuviste miedo? Si hubiera tenido miedo, respondió Hinata con una calma sorprendente, no estaría hablando contigo ahora. Cierto, admitió Naruto tras una pausa, suspirando mientras se recostaba en su asiento. No había nada que pudieran enseñarle en la academia que él no supiera ya. 2 años y medio de entrenamiento bajo Orochimaru equivalían a una década de instrucción convencional. Esto sería simplemente, un trámite. Oye, susurró Hinata, señalando discretamente por la ventana hacia un gran árbol en los terrenos de la academia. Cuando termine la clase, podríamos ir a ese árbol grande. A hablar un rato. Naruto la observó por un momento, evaluando la propuesta. Está bien, aceptó finalmente, encogiéndose de hombros. De todos modos no tengo nada mejor que hacer. Hinata sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro pálido. Hinata. Naruto. La voz de Iruka los interrumpió, su tono ligeramente molesto. ¿Están prestando atención? Sí, respondió Naruto sin inmutarse. ¿Y de qué estaba hablando? Preguntó Iruka, cruzando los brazos con escepticismo. Naruto lo miró fijamente. Estabas hablando de lo orgulloso que estás de nosotros por estar a semanas de graduarnos, recitó con calma. De lo importante que es la aldea para un shinobi. Que seremos asignados a equipos de 3 personas, elegidas al azar, hasta que ascendamos a Chunin. Y luego nos preguntaste si estábamos escuchando. ¿Estoy en lo cierto? Iruka parpadeó, sorprendido. Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo. Se aclaró la garganta, claramente incómodo. Lo siento, pensé que no habían prestado atención. Pero volviendo a la clase. ¿Cómo hiciste eso? Susurró Hinata, genuinamente impresionada. Escucho con un oído a la clase y con el otro a ti, respondió Naruto con naturalidad. Qué chica tan rara, pensó Naruto para sus adentros. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kurama, su voz resonando en la mente del rubio. Me habla como si no me tuviera miedo. Incluso después de liberar mi instinto asesino. Y parece que quiere conocerme. ¿Y?
Y que siento que la he visto antes. Pero no sé dónde, ni cuándo. Hubo una pausa prolongada. ¿Así que no lo recuerdas? ¿Qué dijiste? Nada. Lo que intento decir es que podría ser una espía de Orochimaru en la aldea. Kurama soltó una carcajada mental. Eso ya es ser demasiado paranoico, incluso para ti. Tal vez la chica solo quiera ser tu amiga, y ya está. Amiga. La palabra resonó en la mente de Naruto, rebotando una y otra vez. Amiga. Tener una amiga. Nunca había tenido amigos. Toda su infancia, desde que tenía uso de razón, había estado dedicada al entrenamiento y, más tarde, a matar. No había espacio para amistades en ese mundo. No había espacio para nada que no fuera sobrevivir y cumplir órdenes. De hecho, estaba seguro de que lo más parecido a un amigo que había tenido en toda su vida era uno de los experimentos de Orochimaru. Un chico enorme, de cabello naranja y problemas mentales severos. Se llamaba Go. Era la fuente original de todos los sellos malditos de Orochimaru, gracias a su Gekko y Genkai que le permitía absorber energía natural constantemente, incluso sin entrenarse en Jutsu. Eso había sido lo más cerca que había estado de tener un amigo. Naruto apretó los puños bajo el pupitre. No. No era momento de pensar en Go. Eso solo lo deprimiría, y no podía permitirse ser vulnerable. No otra vez. Las emociones. Todo lo que le habían hecho solo lo había lastimado. Dolor. Soledad. Tristeza. Culpa. Odio. Incluso amor. Todas esas emociones que había sentido a lo largo de su corta vida. Se había sentido solo por ser olvidado por su propia familia. Aunque tenía a Kurama, no era lo mismo. El zorro era su compañero, su aliado, pero no podía llenar completamente el vacío que dejaba la ausencia de afecto humano. Se había sentido culpable cada vez que mataba a alguien, sin importar la razón. Cada muerte le hacía pensar que estaba un paso más cerca de convertirse en Orochimaru. Un paso más cerca de perder su humanidad para siempre. Había sentido odio por todos aquellos que lo lastimaron. Y más aún si esas personas disfrutaban de su sufrimiento. Se había sentido triste por su soledad. Pero con la vida que había llevado, sin poder confiar en su propia sangre para protegerlo, había aprendido a apartar a todos los que se acercaban. Para no volver a ser herido. Para no volver a ser vulnerable. Y eso le había dejado problemas de confianza que probablemente nunca superaría. Y finalmente, el amor. El amor era una espada de doble filo. Podía hacerte muy feliz, pero también podía lastimarte como nada en el mundo. Él lo sabía muy bien. Shion, murmuró el rubio, con un claro deje de odio en su voz. Un susurro tan bajo que nadie pudo escucharlo. Pero Hinata, a su lado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante, la temperatura a su alrededor pareció descender varios grados. Miró de reojo a Naruto, y vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. No era maldad. No era locura. Era algo peor. Era dolor. Un dolor tan profundo y antiguo que había dejado cicatrices invisibles en su alma. Y por primera vez, Hinata Iga supo, con una certeza absoluta, que ese chico rubio sentado a su lado necesitaba a alguien. Necesitaba un amigo. ¿Continuará?